Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a seguir con el sistema respiratorio, el envejecimiento. Y bueno, para comenzar, en general, este proceso afecta a las funciones fisiológicas, como la ventilación o el intercambio gaseoso y la capacidad de defensa respiratoria. Las alteraciones fisiológicas tienen su origen en trastornos de la distensibilidad, tanto de la pared torácica como del pulmón. En cuanto a los volúmenes pulmonares, estos estarán determinados por un equilibrio de fuerzas. Una de ellas es el tejido elástico pulmonar que jala hacia adentro y la pared torácica y músculos de la respiración que jalan hacia afuera. En las vías aéreas superiores, como la tráquea y bronquios principales, hay un aumento de diámetro, calcificación de los cartílagos, aumento de la cantidad de glándulas mucosas y alargamiento de los conductos alveolares. Este alargamiento de los conductos alveolares hace que la superficie pulmonar disminuya y el espacio muerto aumente, que pues va a ser el aire que no va a participar en el intercambio gaseoso. También por cambios en la elasticidad, debido a los cambios que hay en colágeno y elastina, se van a presentar un aumento del volumen residual y aquí los tenemos. Los cambios más específicos pues es que la capacidad vital disminuye de 22 a 26 mililitros por año. El volumen residual aumenta un 20%. El BF1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuye de 0.2 a 0.3 litros por década. La presión arterial de oxígeno disminuye 0.3 milímetros de mercurio al año. En cuanto a la presión arterial de CO2 se mantiene estable y hay una menor capacidad de difusión. ¿Cuál es la capacidad vital? La capacidad vital es la cantidad de aire que podemos expirar después de una expiración máxima, en una expiración forzada. Es decir, inspiramos máximo y una expiración forzada. Es todo eso. Si quieres también les recuerdo estos. Sí. Bueno, en cuanto al volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración máxima. El BF1 es la cantidad de aire que expulsamos en el primer segundo de una expiración forzada después de una inspiración máxima. Es decir, inspiramos y comenzamos a expirar y lo que es en el primer segundo se va a medir. Pero es una expiración rápida, ¿no? Tratas de sacar el aire lo más fácil posible. Sí, y ahorita voy con los demás valores. Y bueno, podemos decir que los cambios en el sistema respiratorio se deben a una disminución lenta y progresiva de los siguientes factores. El primero de ellos, del que vamos a hablar, es la disminución de la presión de retracción elástica del pulmón. Se da por cambios en el colágeno y presencia de pseudoelastina, que la elastina se cambia por pseudoelastina, o se reemplaza. Hay una disminución de 0.1 a 0.2 centímetros de agua al año desde los 16 años, aumento de la distensibilidad pulmonar, lo que causa una disminución de la relación superficie alveolar-volumen alveolar, ya que la superficie alveolar va a decrecer 0.27 metros cuadrados al año. También hay un cierre prematuro de las vías aéreas pequeñas, menor a 2 milímetros, lo que disminuye la relación ventilación-perfusión y los flujos expiratorios, porque la ventilación disminuye. Esto sería como un cortocircuito, ya que hay menos ventilación, pero sí hay perfusión de los alvéolos, ¿no? El siguiente es la disminución de la distensibilidad del tórax, que se da principalmente por calcificaciones articulares
y de estas en especial las costovertebrales y las intervertebrales. Otras causas serían la osteoporosis, aplastamientos vertebrales, fracturas vertebrales parciales y la cifosis. Estos en conjunto pueden dar el llamado tórax centonel, del cual ya hemos oído hablar en el enfisema. Va a haber un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Los cambios en la distensibilidad, tanto de la pared torácica como de los pulmones, van a hacer que los músculos inspiratorios deban vencer la resistencia de estos dos. Va a haber un aumento de la capacidad residual funcional, un estado de hiperinflación, aplanamiento del diafragma, disminución de capacidad vital y capacidad inspiratoria. La capacidad vital pues ya la mencioné. Capacidad inspiratoria sería la cantidad de aire que podemos inspirar a partir del nivel expiratorio. No, el nivel expiratorio de reposo. En reposo inspiramos y esa es la cantidad de aire llamada capacidad respiratoria. Después de una inspiración normal, no máxima, la capacidad la cantidad de aire que podemos inspirar en una inspiración máxima, ¿no? Sí. Y bueno, sería una disminución de 28 y 24 mililitros por año respectivamente. El CVF y el BF1 va a tener su máximo entre los 20 y 25 años y disminuyen de 14 a 25 y de 20 a 24 mililitros por año respectivamente. Y la capacidad pulmonar total disminuye, pero se mantiene estable ya que se reduce la talla y se compensa. Y pues la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que tenemos en los pulmones después de una inspiración máxima. El siguiente de los de estos conceptos o disminución de estos factores es la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios. Tenemos varias causas. Entre las musculares lo encontramos por hipoplasia, disminución de neuronas periféricas, interferencias en el transporte del calcio, disminución de la síntesis de la miosina de cadena pesada y la disminución de la ATP mitocondrial. Hay una desventaja mecánica, ya que el tórax centonel va a rigidizar la caja torácica y hay un aumento de la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional sería la cantidad de aire que queda en los pulmones por debajo del nivel de reposo, que incluiría el volumen de reserva expiratorio y el residual. ¿Diles cuál es el volumen de reserva expiratorio? ¿Manda? ¿Diles cuál es el volumen de reserva expiratorio? El volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire que podemos expirar a partir del nivel expiratorio de reposo. Es decir, después de expirar de manera normal, es la cantidad de aire que todavía podemos seguir sacando después de una expiración máxima. Es decir, entre una expiración normal y una expiración máxima. ¿Sí? Y ya lo sacan el aire de manera normal y todavía pueden esforzarse por sacar más aire. Toda esa cantidad de extra de aire que sacan es el volumen residual. Y el volumen expiratorio ese que hicimos. Sí, y ya lo que no se puede expirar es el residual. Ajá. Comúnmente conocemos como espacio muerto. En cuanto a desventaja mecánica, se entiende que los músculos ya están, como hay una hiperinflación, ya están en su capacidad, tienen que vencer esa desventaja, ¿no? En cuanto a otras causas, están la desnutrición, alteraciones neurológicas en la senectud. También encontramos otros dos conceptos, que es cambios en el control de la respiración, ya que hay una menor capacidad de respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia. Hipoxia, disminución del oxígeno, hipercapnia, aumento del CO2, ¿no? Entonces, ya no se detectan estos cambios de manera tan eficiente y no hay una respuesta ventilatoria
adecuada. Aumenta la prevalencia de apnea, pero su gravedad se disminuye. Hay una menor percepción del aumento de la resistencia en las vías aéreas. Es decir, que cuando hay una obstrucción o disminución del diámetro y todo eso, no se detecta tanto por estas personas. Y esto es de interés en los síndromes bronquiales obstructivos y en trastornos de la deglución que favorecen la broncoaspiración. Y como había mencionado también, hay cambios en los mecanismos de defensa respiratorios, principalmente el transporte mucociliar y el reflejo fusígeno. En el primero se reduce su eficacia y principalmente durante los cambios de clima. Y esto favorece el desarrollo de infecciones respiratorias en las vías medias y bajas. Y en cuanto al reflejo fusígeno, se disminuye, favorece pues el desarrollo de neumonía y se pierde un mecanismo de defensa importante contra lo que ya había mencionado, que es la broncoaspiración, que es más común en las personas de edad avanzada. También, como parte de la conclusión, podríamos decir que se deben tener en cuenta todos estos cambios respiratorios cuando se quiere intubar a un paciente o cuando se quiere administrar anestesia. Aquí ya pues vienen todos los cambios resumidos. ¿Le puedes agrandar aquí? ¿No? Hay alteraciones las anatómicas y las funcionales. Volumen y peso están disminuidos, alvéolos dilatados, los tabiques interalveolares adelgazados, el tejido conjuntivo rígido con disminución de la elastina y reemplazo con pseudoelastina, los capilares están reducidos, los bronquios tienen paredes más rígidas y la calcificación de cartílagos, las articulaciones pues se encuentran rígidas por las calcificaciones, principalmente mencioné las costovertebrales e intervertebrales, pero también las costoesternales. La degeneración de los discos intervertebrales con una cifosis dorsal a nivel de tórax, está la cifosis con cavidad anterior. La degeneración, debilidad muscular en el diafragma y los músculos accesorios de la respiración. En cuanto a las alteraciones funcionales, la frecuencia respiratoria es mayor, volumen residual aumentado, 20%. La capacidad vital está disminuida, la capacidad pulmonar total disminuida, pero compensada con la disminución de la talla. Volumen expiratorio máximo en 1 segundo, disminuido. Y la difusión alveolo-capilar disminuida y la presión arterial de oxígeno disminuida. Y en cuanto a respiratorio, ya sería. Déjame. Ya escuché. Ya llevaron un humo, ¿verdad? Sí. Vemos el volumen respiratorio aumentado. Bueno, la capacidad vital disminuida y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo disminuido. ¿Eso en qué se traduce? En la... ¿es pregunta para todos? Sí, si no sabes, puedes contestar tú. Entonces, la disminución en las capacidades y todo eso, pues, se traduce en... específicamente en esto. Volumen expiratorio por cada primer segundo y la capacidad vital. En un aumento en la resistencia, en cuanto al volumen expiratorio máximo en el segundo. Y en la capacidad vital, pues en una... Ambas en el poco. Dependiendo de la gravedad de esto, puede ser realmente el POC o dependiendo de, también puede ser el POC leve, moderado, grave, también tomando en cuenta pues la sintomatología. Pero finalmente estos cambios en las capacidades y en los volúmenes pulmonares
pueden aparentar que una persona mayor debería de tener EPOC o tiene EPOC, pero realmente no es así. Por muchos años, al envejecimiento pulmonar o a los pulmones de la persona mayor se le conocía como enfisema senil. Sin embargo, todavía hasta la fecha es difícil poder saber cuáles cambios con el envejecimiento en el aparato respiratorio, sobre todo en los pulmones, en la función pulmonar, se debe específicamente al envejecimiento, porque es raro encontrar una persona mayor que no haya estado expuesta a factores que empeoren la función respiratoria. Humo de leña, humo de petróleo, tabaquismo, otros factores, contaminación, otros factores como las infecciones respiratorias que hayan dejado secuelas, mil y un cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil saber exactamente cuáles son los cambios específicamente causados por el envejecimiento y qué tanto influyeron esos otros factores. Sin embargo, lo que sí está demostrado es que todos esos cambios que se dan con el envejecimiento empeoran todavía más, sobre todo lo que hablamos de volúmenes y capacidades, el doble o al triple incluso en aquellas personas que fuman. ¿Sí? Si por un lado tenemos personas jóvenes que están fumando, en donde todavía no alcanzan el máximo potencial de desarrollo de los pulmones, que se llega a los 22, 25 años, y antes de esa edad empezaban a fumar, ya no van a alcanzar el máximo de su potencial de desarrollo de los pulmones. Y si siguen fumando, el deterioro que van a tener a partir de los 25 o 30 años de edad va a ser el doble o el triple más rápido o más intenso de lo que normalmente deberían de tener para una persona de su edad. Y entonces va a llegar el punto en el que en vez de llegar a los 100 años respirando bien, a los 80 o a los 70 van a tener problemas respiratorios. ¿Sí? Entonces, moraleja, cuiden sus pulmones, aléjense de quien fuma, al menos mientras estén fumando. Ahora sí, bueno, ya le cambié. Siéntate si quieres. Yo creo que abarcaste prácticamente todo. Yo creo que lo único que podría agregar acá, explicaste muy claramente los cambios que hay en las capacidades y volúmenes. Muchos de esos cambios, la fisiopatología, o más bien la fisiología del envejecimiento es muy similar también a la del EPOC, en donde hay un incremento en la actividad de algunas enzimas como la mieloperoxidasa o la proteinasa 3, que si recuerdan también están implicadas en la fisiopatología del EPOC, en donde comparadas con personas jóvenes, estas enzimas incrementan su actividad y por lo tanto pueden destruir un poco más los alveolos o los vacinos, tal y como ocurre en el enfisema, pero en un grado muchísimo menor de intensidad. Pero no nada más esta disminución de la superficie alveolar se ve afectada por esta destrucción vacinal, sino también por los cambios anatómicos que comentaba su compañero que ocurren. Por un lado, la disensibilidad del tórax disminuye debido a que disminuye la cantidad de elastina y estas fibras de elastina son sustituidas por otras fibras que no son tan elásticas. Y por otro lado, también la disensibilidad torácica de la caja torácica también se va a ver afectada. Por un lado, debido a los cambios que hay con el envejecimiento en el sistema músculo-esquelético y articular, ya lo veíamos en las clases anteriores, cómo los discos intervertebrales disminuyen de tamaño, puede haber alteraciones vertebrales, la rigidez que hay en las articulaciones y todo ese tipo de cambios hacen que la anatomía del tórax disminuya un poco la altura, y esta disminución en la altura se trata de compensar con un incremento en el diámetro anteroposterior, en ocasiones dando la apariencia de un tórax centrométrico, ¿sí? Que también se ve frecuentemente en las personas con EPOC. Bien, esto de manera general, y finalmente todo esto va a traer cambios en las capacidades y en los volúmenes que podemos observar, o que más bien les comentó su compañero. Pero además, hay otros cambios que hacen más susceptible a la persona mayor de tener infecciones. En primera, los cambios del sistema inmune que vamos a ver en el siguiente plático. Pero de manera general, todos esos mecanismos de defensa, de barrera que tenemos en el aparato respiratorio también disminuyen su eficacia. Por un lado, el transporte mucociliar disminuye. En todas las personas de todas las edades, el cambio de temperatura ambiental
impacta pues en la función mucociliar. Pero eso es independiente de ello. Lo que ocurre con el envejecimiento es que secundario a los cambios que hay en el músculo, el movimiento ciliar disminuye. De tal manera que si en las personas jóvenes más o menos hay un movimiento de transporte mucoso por medio de los cilios de más o menos 10, 11 milímetros por minuto, en las personas mayores esa velocidad disminuye a 5 o 6 milímetros por minuto. Y esto hace que los cuerpos, las sustancias extrañas sean expulsadas de una manera menos eficaz. Secundario entonces al cambio también que hay con el envejecimiento en el aparato o el sistema muscular, los músculos respiratorios son menos eficaces. Entonces no nada más se relaciona a la capacidad para la entrada y salida de aire, sino también en algunos otros mecanismos de defensa como la tos. La tos es menos efectiva en las personas mayores que en las personas jóvenes. Hay menos fuerza para expulsar algún objeto extraño. Y no solo eso, sino que el umbral que tengamos que alcanzar para inducir el reflejo de la tos es mucho más alto en las personas mayores. Es decir, se requiere un estímulo más intenso para poder inducir el reflejo de la tos. Y eso se ha demostrado en un montón de estudios. Uno de ellos, por ejemplo, dividieron a personas mayores con personas jóvenes, se les nebulizó con solución salina, que es irritante para el epitelio respiratorio y que puede inducir tos. Cuando compararon los accesos de tos que tenían las personas jóvenes con las personas mayores, pues prácticamente las personas mayores casi no tenían reflejo de la tos. La cantidad de personas jóvenes que tenían reflejo de la tos era 4 o 5 veces más que las personas mayores. Y no solo eso, hablaba su compañero también de que hay una dificultad que tienen las personas mayores en el centro respiratorio para poder detectar obstrucción. Pero no pensemos en obstrucción como algún cuerpo extraño que va y obstruye directamente la tráquea, sino las consecuencias que hay en una enfermedad obstructiva, por ejemplo. La capacidad del centro respiratorio para poder detectar hipoxemia o hipercapnia tiene un umbral más alto, de tal manera que el cerebro de la persona mayor se va a dar cuenta que hay hipercapnia, hay hipoxemia cuando estas alteraciones son más graves o más intensas en una persona joven. ¿Y qué problema hay? Pues que los mecanismos compensatorios van a empezarse a echar a andar cuando el problema sea más grave, ¿sí? Y no solo eso, la sensación de dificultad para respirar, la disnea, también tiene un umbral más alto, de tal manera que una persona mayor tiene que estar más afectada de sus pulmones para poder percibir falta de aire. Y esto fue algo que tal vez todo el mundo escuchó, y una información tal vez errónea que se comentó al principio de la pandemia, de la hipoxemia feliz. ¿Sí? De cómo las personas llegaban al hospital con grados de hipoxemia muy graves y sin tener tanta dificultad para respirar. Esto no es algo debido al COVID, es algo que ya se ve en cualquier persona que ya es mayor. ¿Sí? Se necesita un grado mayor de afectación en su capacidad pulmonar para que una persona mayor empiece a tener manifestaciones clínicas o más bien síntomas, que empiece a tener dificultad para respirar. Y como este virus empezó a atacar principalmente a personas mayores, que eran los que llegaban al hospital, para cuando pedían atención médica ya las condiciones de salud eran muy graves. Sus pulmones prácticamente invadidos, por todos inflamados, con hipoxemias muy graves, y apenas los llevaban porque apenas tenían dificultad para respirar. Pero yo les aseguro que si esas personas hubieran vivido en sus casas desde días antes, ustedes hubieran detectado que tenían taquipnea, porque no estaban bien. Y si le hubieran preguntado a esa persona mayor, oye, ¿qué se te ¿te falta el aire? No, no me falta el aire. Pero si lo ponían a caminar, seguramente ya no caminaba lo mismo que antes. ¿Sí? Y eso pasa no nada más con COVID, pasa con cualquier otra neumonía o cualquier otra enfermedad pulmonar que tenga ese tipo de alteraciones. Ustedes van a ver personas mayores que tengan EPOC, que no se van a quejar de falta de aire, que van a caminar y que van a tener que pausar su caminata antes de llegar
la tienda de la esquina, por ejemplo. ¿Sí? Se van a quejar de falta de aire cuando definitivamente estén en reposo y sí les esté faltando más el aire, pero ya su enfermedad va a ser muy avanzada. Por eso siempre es importante en una historia clínica preguntar los antecedentes, y si tienen un índice de exposición a humo de leña o a biomasas alto, entonces preguntar dirigidamente si hay dificultad para respirar, o si les falta resuello, si les falta el aire, o si tienen que detenerse antes de continuar después de caminar determinada distancia. Entonces, eso hace pues que las personas mayores acudan a pedir atención médica cuando su proceso de enfermedad respiratoria esté más avanzada y esté más grave, y lo pone en riesgo de tener una menor respuesta favorable ante las intervenciones. Y hablamos de COVID, y hablamos de neumonía y de cualquier enfermedad respiratoria. ¿Okay? Finalmente, su compañero también hablaba acerca de los cambios que hay en la presión de oxígeno y de dióxido de carbono conforme va avanzando la edad. Como la presión de oxígeno va disminuyendo, sin embargo, a pesar de que disminuye esa oxigenación, esa presión de oxígeno, no es lo suficientemente grave como para decir que es normal que una persona mayor haya hipoxemia. No es normal, sí disminuye la oxemia, pero no hasta llegar a niveles donde se puede catalogar como hipoxemia. Son 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Entonces, igual el dióxido de carbono empieza a aumentar, pero no aumenta lo suficiente como para nosotros catalogar a una persona mayor como con hipercapnia. De tal manera que si ustedes encuentran una persona mayor que tiene hipoxemia o tiene hipercapnia, no es normal. Hay que investigar la causa y hay que darle tratamiento. ¿Sí? Y tener mucho cuidado, porque cuando una persona mayor se queja de dificultad para respirar, seguramente tiene algo grave. Hay que investigarlo y hay que darle tratamiento. ¿No? Bien, ¿dudas o preguntas? ¿No? ¿Quién sigue? Yo. Bueno, pues buenos días. Ahora vamos a hablar sobre el sistema inmune y el sistema hematopoyético. En el envejecimiento al sistema inmune se le va a llamar como inmunosenescencia, y aquí se van a referir a los cambios que se van a producir en el sistema inmune a causa pues, del envejecimiento, y se van a afectar tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Y esto va a predisponer a la persona mayor a enfermedades infecciosas, a cáncer, a enfermedades autoinmunitarias y a la respuesta escasa hacia la administración de vacunas. En el sistema inmune, pues vamos a tener el órgano que más se menciona, pues el timo, que está situado en el tórax, y es el sitio de maduración y diferenciación de las células T, y también es nombrado como el reloj inmunológico del envejecimiento. Aquí van a haber cambios que va a ser en el envejecimiento, que va a ser la involución del timo y una disminución de la salida de los linfocitos T. Aquí el timo empieza a envejecer o a dejar de funcionar, por así decirlo, desde la pubertad, y el tejido químico funcional se va a mantener hasta los 60 años, y al cabo de los 50 años la mayoría del tejido parenquimal va a ser cambiado por grasa. Va a haber una disminución en la producción de células T y en la salida hacia los órganos linfáticos secundarios. Van a haber cambios relacionados con las células T, que van a ser, pues va a haber una disminución en su número de células vírgenes, va a haber un incremento en el número de células de memoria, y va a haber un aumento en la producción de citocina, acúmulo de células efectoras disfuncionales activas con un repertorio limitado. Va a haber una inversión en la relación de los CD4 y los CD8, y una disminución de la supervivencia en individuos mayores de 80 años. Va a haber una reducción en el número de células T disponibles para nuevas respuestas a infecciones o neoplasias. Las células T van a requerir la interleucina 2 para su proliferación, y esta también va a disminuir, por lo que va a disminuir el número de las células. Y en las células B, que estas pues, van a ser por la respuesta tumoral, va a disminuir, y
al ser comparada con la que se genera con la población joven, va a disminuir tanto cualitativamente como cuantitativamente. Y va a haber una pobre protección para los agentes infecciosos y pues también va a haber una respuesta disminuida para la vacunación. Las células B de memoria por lo general van a producir citocinas proinflamatorias que se producirán en la vejez con una función importante en la generación del estado inflamatorio basal típico en los adultos mayores. Esto no significa que haya una pues, deficiencia del sistema inmune, sino que simplemente pues ya la persona pues está envejeciendo. En el envejecimiento va a haber un estado inflamatorio crónico y puede ser multifactorial, pero pues se dice que era pues simplemente por que está envejeciendo la persona. Y una de las cosas más relevantes pues, es la estimulación a un antígeno crónico. La fuente puede ser tanto exógena como endógena. Va a haber un incremento en los niveles de la interleucina 6, que son las proinflamatorias, la 6, la IL-1 beta, la IL-8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber un aumento en la sensibilidad de las células CD4 y la CD8 con la apoptosis inducida por el factor de necrosis tumoral alfa, afectando la respuesta contra nuevos agentes en los ancianos. Ahora en el sistema hematopoyético va a haber una disminución de la actividad hematopoyética, va a haber un aumento ligeramente del cociente de células en grasa con células hematopoyéticas. La anemia es más frecuente también en esta población y sus causas pueden ser tanto por enfermedades ya crónicas, pueden ser secundarias o por deficiencia de hierro. Van a haber también anemias carenciales que pueden ser... hables de enfermedades. Bueno. La edad pues va a ser un factor para tener un riesgo de mielotoxicidad en tratamiento con quimioterapia o por cáncer. Va a haber un incremento en la respuesta de factores estimulantes y como trombosis y aumento del fibrinógeno, factor 5, 7, 8 y 9 y quinógeno de alta peso molecular. En el dímero D va a estar elevado al doble sin evidencia de trombosis y esto va a ser en pacientes hospitalizados y está relacionado con inflamación pues, crónica y por lo tanto es bueno dejarles un anticoagulante preventivo para los pacientes que están en reposo. Y ya sería así. Bien. De manera general, los cambios que hay en el sistema hematopoyético van desde la cantidad de células sanguíneas que se empiezan a formar hasta la diferenciación que puede haber en estas células sanguíneas. Como ya vimos con las teorías del envejecimiento, pues hay cierto límite en la replicación celular y lo esperado conforme avanza la edad es que cada vez hay una menor replicación de células hematopoyéticas. Finalmente, aunque uno pudiera pensar que esta disminución en la formación de células hematopoyéticas pudiera causar algún problema, no causa ningún problema realmente. De tal manera que si ustedes tienen o encuentran cualquier tipo de citopenia, ¿ya llevan hemato? Cualquier tipo de citopenia en una persona mayor, tienen que investigar la causa y tienen que darle tratamiento. No es por la edad. No es normal que una persona mayor tenga leucopenia. No es normal que una persona mayor tenga trombocitopenia. No es normal que una persona mayor tenga anemia. Si encuentran cualquiera de estas alteraciones, hay que investigar la causa como si fuera una persona joven y darle tratamiento. ¿Sí? Eso por un lado. Respecto a la diferenciación que hay con las células hematopoyéticas, proporcionalmente hay una menor cantidad de células madre que se diferencian hacia la línea roja, hacia la línea eritroide. Y aunque puede haber una disminución en la cantidad de células rojas comparadas con personas jóvenes, esta disminución en células rojas no es lo suficientemente intensa o grave como para causar anemia. ¿Sí? Por eso la OMS no hace ninguna diferencia en el diagnóstico de anemia en personas mayores o en personas jóvenes.
Anemia es para hombres que tienen menos de 13 de hemoglobina, para mujeres que tienen 12 o menos de hemoglobina, bueno, menos de 12 de hemoglobina. No hay una diferencia si son mayores o si son jóvenes, ¿no? Entonces, la diferenciación que hay proporcionalmente disminuye hacia la línea roja e incrementa un poco hacia la línea blanca, hacia los polimorfos nucleares. Y a pesar de ello, tampoco es normal encontrar leucocitosis o leucopenia en las personas mayores. Si la hay que buscar la causa y darle tratamiento. Ya hemos comentado en muchas pláticas anteriores, lo comentó también su compañera, cómo incrementan la producción de citocinas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y cómo disminuyen algunas citocinas antiinflamatorias como la interleucina 2 o el interferón. Y esto finalmente va a traer como consecuencia alteraciones pues, en la capacidad de respuesta inmune que tienen las personas mayores. Si hablamos de manera generalizada de los linfocitos, ya sea linfocitos T o linfocitos B, tenemos linfocitos que son vírgenes o nativos, los linfocitos de memoria, y la diferencia que ocurre aquí es que los linfocitos vírgenes son linfocitos que no han sido expuestos a ningún tipo de antígeno. Es decir, llega algún agente extraño al cuerpo, se topa con alguna célula presentadora de antígeno, esta célula presentadora de antígeno va y presenta el antígeno ante algún linfocito y ese linfocito que era virgen automáticamente modifica su estructura para poder detectar ese antígeno que le fue detectado y atacar a ese agente extraño, ya sea mediante la producción de anticuerpos o mediante la citotoxicidad, dependiendo si son células T o son células B. ¿Sí? Entonces, es lógico pensar que conforme va avanzando la edad, cada vez vamos a tener más linfocitos de memoria. ¿Por qué? Porque entre más tiempo vivamos, vamos a estar más expuestos a agentes externos o antígenos que sean presentados estos linfocitos vírgenes y empiecen a producir linfocitos de memoria. Entonces, conforme avanza la edad, vamos a ver proporcionalmente una menor cantidad de células vírgenes y una mayor cantidad de células de memoria. Pero ese no es todo el problema, no son todos los cambios. Hay unas células, hay algunos linfocitos que se les llaman linfocitos senescentes, que son linfocitos de memoria, pero que su función inmune se encuentra disminuida. Son menos eficaces que los linfocitos de memoria normales. Y conforme avanza la edad, estas células senescentes van a ser proporcionalmente más que en las personas más jóvenes, a costa tanto de linfocitos de memoria, pero principalmente de linfocitos vírgenes. Y entre menos linfocitos vírgenes nosotros tengamos, vamos a ser más susceptibles a tener infecciones y a que los desenlaces de estas infecciones sean más graves si estamos hablando de infecciones por agentes nuevos no conocidos por nuestro sistema inmune. ¿Sí? Cosa que ocurrió ahora con el COVID. ¿A quiénes atacó más? A los mayores. Era un virus nuevo, atacó a todo el mundo y el desenlace fue desastroso para las personas mayores. Entonces, esta disminución en las células vírgenes hace que disminuya la capacidad de reacción ante antígenos nuevos o ante agentes nuevos en una persona mayor. Pero además, esta disfunción que hay en los linfocitos o las células senescentes predisponen a la persona mayor a que tenga enfermedades autoinmunes, a que detecte una proteína como extraña cuando realmente no es extraña, y entonces producir una enfermedad autoinmune. Hace que haya mutaciones o que incluso pueda aparecer cáncer y que se requieran a veces refuerzos para poder mejorar la respuesta inmune ante una vacuna, ¿sí? De antemano sabemos que las vacunas que administramos o que les damos a las personas mayores tienen menos efectividad que cuando se administran a personas más jóvenes. Muchas veces se requieren refuerzos. Y no solamente aplica también en vacunas, sino también en algunas pruebas diagnósticas, como por ejemplo la prueba para la tuberculina.
en donde se pone un antígeno por debajo de la piel, y en las personas mayores es frecuente que requieran un booster, es decir, que nuevamente se les puede aplicar para ver si se genera la respuesta inmune de manera adecuada, y todo es secundario al inmunosenescencia. ¿Sí? Bien. Entonces, esto de que incremente el cociente de células grasas, células hematopoyéticas, tiene más relación con una pérdida de la replicación de las células hematopoyéticas, y ese espacio es ocupado por tejido graso. Entonces, si ya llevaron hemato y les tuvieron la oportunidad de que el hematólogo hiciera algún aspirado de médula ósea, es muy probable que esta médula ósea tenga más grasa, tenga menos células hematopoyéticas que una persona joven, secundario a esto. Como les comentaba, anemia no es normal, busquen la causa, no me interesa que vean aquí las causas de anemia, ustedes ya llevaron hemato y ya tienen que saber abordar. Y finalmente, debido a estos cambios que hay con el envejecimiento del estado proinflamatorio, nosotros podríamos encontrar elevados algunos marcadores de inflamación. El dímero D es una sustancia inespecífica de trombosis. Es decir, si está aumentada el dímero D, no necesariamente significa que tenga trombosis. Si está normal o está disminuida, me descarta que tenga trombosis. ¿Sí? Es muy sensible, pero no es específico. De tal manera que cualquier proceso inflamatorio puede hacer que incremente relativamente el dímero D. Sin embargo, no a los niveles que uno podría esperarse cuando hay trombosis, es decir, niveles por encima de 3000. Entonces, sí ponen en riesgo de trombosis compasiva. Lo mismo pasa con la velocidad de sedimentación glomerular, globular, como conforme va avanzando la edad, esa velocidad va incrementando, y uno pudiera pensar que una persona mayor tiene infección por ese incremento en la velocidad de sedimentación globular, cuando realmente es un cambio relacionado con el envejecimiento. La anticoagulación preventiva en pacientes en reposo aplica para todas las edades. Ya se ha demostrado que la anticoagulación para personas que están en reposo previene eventos de trombosis en todas las edades, no nada más en personas mayores, ¿no? Entonces, prácticamente esos son los cambios, los que ya habíamos comentado con todas las clases, con los cambios en las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, con los cambios que se dan relacionados con la diferenciación y la replicación de células hematopoyéticas, y los cambios que se dan principalmente en los linfocitos, una disminución en las células vírgenes y un incremento en la replicación oligoclonal de células de memoria, y el incremento en la proporción de células senescentes o linfocitos de memoria que se encuentran disfuncionales. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Qué tema sigue? Bueno, los sentidos, y después. Muy bien. Los veo el martes. Sí, pero dos o tres.
caminar. Ah, a caminar abajo. Oye, yo no quise Ah, o sea que ya te en el laboratorio de 20 patitas. Es que sí. Ay,